Hola, buenas a todos, bienvenidos a el primer vídeo sobre cómo hacer un comentario de texto. Y bueno, voy a empezar primero con un ejemplo y explicando un poco la estructura de un comentario de texto. Tengo aquí un artículo de Mundo Gamers, muy cortito, he escogido algo bastante corto y bastante sencillo para la primera vez, para que sea un ejemplo muy claro. A la hora de hacer un comentario de texto, algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener en mente es que vamos a tener que seguir una estructura. Esta estructura no es necesariamente fija, hay ciertas partes que se pueden mover más antes en el texto, por así decirlo, y en el comentario, y hay otras partes que se pueden mover más atrás. Pero siempre vamos a querer incluir un cierto número mínimo de cosas que tenemos que mencionar. Lo primero que deberíamos hacer, aparte de leer el texto y etcétera, es intentar dividir el texto en sus tres partes fundamentales, que serían introducción, nudo y desenlace. Aunque esto no sea una novela ni una historia, sea un artículo periodístico en este caso, podemos dividir perfectamente el texto en estas tres partes. Entonces, eh, dejaré esto por aquí para que podáis hacerle una captura y leerlo con calma. Pero esencialmente, normalmente nos podemos guiar por los párrafos. Los párrafos son una buena manera de guiarnos. No necesariamente siempre van a decirnos cuándo empieza y cuándo termina una parte, pero los párrafos están ahí por algo y es una manera de entender eh, en qué subpartes, por así decirlo, se divide el texto. Entonces, aquí podríamos interpretar todo este párrafo entero como, bueno, la introducción nos plantea que el autor ha estado dando un vistazo a su tiempo de juego en el juego de Witcher 3 y comenta que, bueno, pues todavía no lo ha comentado, no lo ha completado del todo, etcétera, etcétera. Hay muchos lugares que sigue sin visitar y demás. El nudo consistiría, yo pienso, en estos dos párrafos de aquí, donde el primero menciona que, bueno, el buen trabajo que hizo el estudio CD Projekt Red a la hora de hacer el juego y de cómo todavía es una obra que se sigue admirando y que es un juego que no terminará porque es algo sencillamente muy largo, y luego lo compara en este párrafo con otras obras, sencillamente, en este caso con Skyrim y con Fallout 4, lo cual supone, estos dos párrafos supone, yo pienso, el nudo del artículo. Y luego tenemos el desenlace, que es lo que aporta una cierta conclusión al texto, un punto y final, en el que, bueno, en este caso, pues intenta cerrar un poco todo lo que ha contado a lo largo de su artículo, lo intenta encapsular en un pequeño párrafo y dejarlo como conclusión. Bueno, esencialmente cuando ya tenemos esta estructura no tenemos necesariamente que escribirla o que hacer nada, sencillamente es una estructura que es más mental para poder tener unas pautas que seguir. Entonces lo primero que vamos a querer hacer ahora es detectar el tema del texto. Siempre vamos a querer escribir el tema del texto en una o dos líneas como máximo. Lo ideal es no pasarse dos líneas. Lo que queremos en el tema es intentar condensar al máximo la idea principal del texto. En este caso, al ser un artículo muy cortito, nos puede resultar más fácil. Entonces podríamos decir que el texto trata sobre cómo el autor reflexiona sobre el videojuego de Witcher 3 y sobre la amplia variedad de posibilidades que tiene. O en vez de poner eso, también podríamos decir que habla sobre la cantidad de contenido que tiene el juego y de cómo todavía hoy en día sigue siendo una referencia, a pesar de que han pasado 2 años, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a querer encapsular al máximo todo lo que se ha dado en el texto en esas dos líneas. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso después del tema? El resumen. El resumen puede resultar algo más complicado
porque ya no es solo encapsular los temas, sino que hay que intentar desarrollarlos un poquito. Siempre vamos a intentar mantenernos en el margen de las 5 o 6 líneas aproximadamente y vamos a intentar detectar los puntos principales del texto. En el caso de este tenemos que en el primer párrafo se nos dice que el autor ha vuelto a jugar al juego y ha estado descubriendo que había muchos lugares que todavía no había visitado. Después en este párrafo comenta como el éxito que tuvo el juego y la cantidad de contenido que tiene, etc. En este otro párrafo lo compara, esencialmente, y en este último párrafo encapsula todo y bueno, habla un poco sobre la gente que sí que ha exprimido al máximo el juego. Entonces, lo que a mí me gusta hacer, yo no sé cuánta gente lo hace, pero lo que a mí me gusta hacer es intentar obtener los puntos principales, desarrollarlos brevemente y ver cuántas líneas me da con eso. Si me da más de 6, siempre voy a intentar recortar un poco. ¿Que me da menos de 6? Bueno, pues por ejemplo me da 4 líneas, sé que me puedo desarrollar un poco más y puede ser algo más específico. El resumen es el sitio en el que puedes ser específico, pero tampoco te puedes pasar. Es una especie de término medio, no es tan cerrado como es el tema, sino que tienes algo más de libertad, pero, a ver, evidentemente vas a querer tener una cierta brevedad, una cierta condensación de información. Nunca vas a querer empezar a liarte a especificar sobre uno de los puntos que he comentado, porque así sencillamente lo que vas a conseguir es pasarte de esas 6 líneas y dar vueltas sobre ti mismo. Entonces eso, en este primer vídeo, básicamente lo que me gustaría que os centrarais es eso, en condensar al máximo la información en estos dos primeros puntos del comentario y texto. Y de nuevo, a mí me ayuda a dividirlo en su estructura. Generalmente es algo que no se pide, pero la verdad es que a mí me ayuda a tener esa estructura mental, me ayuda a tener las cosas claras. Y nada, eso es todo por este primer vídeo. Podéis usar este artículo como ejemplo y como práctica. No creo que os cueste mucho, la verdad es que es muy sencillo. Y ahora os pondré en pantalla, gracias a la magia de la edición de vídeo, un ejemplo de esto, del tema y del resumen, que haré ahora en un momentito. Entonces, bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentadme vuestras sugerencias y vuestras opiniones, y nos veremos en el próximo vídeo sobre comentarios de texto, donde hablaremos sobre lo que probablemente sea la parte más densa del mismo, que es el análisis lingüístico. Hasta entonces, nos vemos.